Estimados alumnos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo la hora en que se encuentren viendo el presente video. Les saluda su amigo y catedrático, el doctor Juan Lau Frontado. Continuando con el desarrollo del sílabus y taller de sesiones de asesoramiento de informe de proyectos 2019 para la promoción honorables. Del tema. Problema y justificación. Elección del tema. Las investigaciones se originan en ideas, sin importar qué tipo de paradigma fundamente nuestro estudio ni el enfoque que habremos de seguir. Para iniciar una investigación, siempre se necesita una idea. Todavía no se conoce el sustituto de una buena idea. Las ideas constituyen el primer acercamiento a la realidad que habrá de investigarse. La búsqueda de fuentes. Existen una gran variedad de fuentes que pueden generar ideas de investigación, entre las cuales se encuentran experiencias individuales, materiales escritos, libros, revistas, periódicos y tesis, materiales audiovisuales, Internet en su amplia gama de posibilidades como páginas web, foros de discusión, entre otros, teorías, descubrimientos producto de investigaciones, conversaciones personales, observaciones de hechos, creencias e incluso intuiciones y presentimientos. Sin embargo, las fuentes que originan las ideas no se relacionan con la calidad de estas. Las fuentes y la generación de nuevas ideas. Es evidente que, cuando mejor se conozca un tema, el proceso de afinar la idea será más eficiente y rápido. Desde luego, hay temas que han sido investigados que otros y, en consecuencia, su campo de conocimiento se encuentra mejor estructurado. Estos casos requieren planteamientos más específicos. Planteamiento del problema en la etapa de la elaboración de un trabajo. La elección del tema debe ser de interés personal relacionado con su carrera o disciplina para que pueda ser de utilidad. Curiosidad e interés son las dos motivaciones por las que el alumno debe atravesar para la elección del tema. Asimismo, son tres las características que debe poseer la elección de un buen tema: atrayente, investigable y delimitado. Puede subdividirse en los siguientes apartados: problemática, relativa al tema de estudio; selección del tema, factores a considerar; centavo, la audiencia a quien se va a dirigir; centavo, el periodo histórico en que se circunscribe; centavo, si existe suficiente información sobre el asunto. Limitación del tema; centavo, factores a considerar; centavo, periodo; centavo, década; centavo, siglo; centavo, época; centavo, área geográfica. Ejemplo de limitación del tema: tema general, violencia doméstica; asunto específico, prevención, grupo social, niños; área geográfica, Ayacucho. Tema limitado: prevención del maltrato de menores en Ayacucho. Plantear el problema es afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. El paso de la idea al planteamiento puede ser en ocasiones de inmediato o tomar una considerable cantidad de tiempo, depende qué tan familiarizado esté con el tema de la idea, de los estudios anteriores, del empeño y de la habilidad del investigador. Por lo general, el planteamiento del problema culmina con la formulación del problema el mismo, que debe expresar una relación entre dos o más variables, redactándose en forma de pregunta o interrogante. Un fructuoso interrogatorio personal. Asterisco, el tema elegido me interesa. Asterisco, ¿por qué les puede interesar a los demás? Asterisco, ¿qué se sabe sobre este tema y quiénes lo saben? Asterisco, ¿qué quiero aportar con esta investigación? Asterisco, ¿realmente merece ser investigado? Asterisco, ¿hay información y datos suficientes y están a mi alcance? Planteamiento y formulación del problema. César Augusto Bernal, 2006, p. 84, sostiene que plantear el problema de investigación significa: a. enunciar el problema, y b. formular el problema. En síntesis, enunciar un problema es representar una descripción general de la situación objeto de investigación. Es afirmar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Es decir, escribirlo en forma clara, precisa y accesible. Formulación del problema consiste en el planteamiento de una pregunta que define exactamente cuál es el problema a resolver. Es una pregunta que envuelve intrínsecamente dificultad teórica o práctica, a la cual se debe hallar una solución. Escogido el tema, se lo someterá, pues, a las preguntas. Preguntas que orientan el camino para llegar a situaciones desconocidas o para corroborar hipótesis. Una excelente formulación por lo general se logra con una pregunta que resuma y condense la esencia del problema y establezca sus principales parámetros. Si la pregunta está bien redactada, nos debe indicar con claridad qué información ha de obtenerse para resolver el problema.
Es la fase terminal del planteamiento, es decir, después que se ha contextualizado, ubicado en el espacio-tiempo y establecido las relaciones causa-efecto y efecto-consecuencia, como haber determinado los actores que participan en el mismo, se sintetiza en interrogantes de investigación, es decir, se expresa como todo problema, en preguntas. Funciones que cumple la formulación del problema, o define exactamente cuál es el problema a resolver, o define cuáles son las preguntas de investigación que deben ser respondidas, o define cuál es el problema que será objeto de estudio. Ventajas de la formulación del problema. Al formular una pregunta, se sabe con exactitud el tipo de respuesta que se debe buscar. El investigador es llevado a una reflexión benéfica y provechosa sobre el tema, ayuda, en la práctica, en la escogencia de encabezamientos para el sistema de toma de notas, discrimina con precisión las notas que serán tomadas, esto es, todas y solamente aquellas que responden a las preguntas formuladas. Definición de la formulación del problema. Según Kerlinger, esta formulación se denomina también problema principal, a partir del cual se redacta el objetivo general y la hipótesis central. En este marco, la formulación debe tener claridad, concisión y operatividad. Requisitos: que no se conozcan las respuestas, que puedan responderse con evidencia empírica, datos observables o medibles, que impliquen usar medios éticos, que sean claras, que el conocimiento que se obtenga sea sustancial. Estructura de un problema. Requisitos: 1. Adoptar la forma de interrogante. 2. Ser expresado en lenguaje claro y preciso, sin ambigüedades. 3. Expresar una relación entre ámbito de estudio y población. 4. Posibilidad de que pueda ser probado empíricamente, observado en la realidad. 5. Debe sugerir el método a utilizar. Criterios: originalidad, significatividad, pertinencia y viabilidad. Objetivos de la investigación. Se deben realizar los siguientes pasos. Hay que tener en cuenta la formulación del problema. Ejemplo: ¿cuál es la situación actual, los resultados y perspectivas de la investigación en la formación magisterial de las universidades del Perú? B. Suprimir los signos de interrogación y la palabra pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es la situación? C. A cambio de la palabra suprimida añadir un verbo. Quedaría así: describir la situación. D. Luego se aumenta o suprime algunas palabras, de tal manera que tenga sentido lógico la proposición. Objetivo general. Son situaciones deseables alcanzables en un periodo determinado, mediano plazo, persiguen propósitos determinados, el logro es paulatino, no son proposiciones de carácter negativo ni afirmativo. Son de número reducido, uno solo, orientan el proceso metodológico de la investigación, es el objetivo que pretendemos alcanzar de manera integral en nuestra investigación, es decir, el enunciado claro y preciso de las metas a lograr. Comillas: para el logro del objetivo general es necesario la formulación de objetivos específicos. Objetivos específicos son los que concretan respuestas a propósitos precisos e inherentes al problema formulado, a las dificultades para ser solucionadas. Comillas: indican lo que se pretende realizar en cada una de las etapas de la investigación. Señala las acciones, contextos, a realizar para alcanzar el objetivo general. Son desagregados de los objetivos generales. Responden a la solución de los problemas específicos, se relacionan con las situaciones específicas deseables por alcanzar. Son precisos y claros, son inmediatos, señalan propósitos concretos, establecen metas cualitativas, descriptivas y cuantitativas, físicas. Aplicación del problema científico en una propuesta de investigación aún no producirá afirmaciones resolutivas sobre el problema, sino que lo interrogará. Es allí donde la justificación en un diseño de investigación se encarga de señalar cómo dicho trabajo, a través de sus preguntas, podría llegar a ofrecer nuevos discernimientos, actualizar los datos disponibles, o buscar nuevas alternativas técnicas o metodológicas, entre otras opciones. En síntesis, la justificación puede señalar con la mayor brevedad posible cómo el diseño atiende un problema tanto social como científico de manera viable. Esto quiere decir que está al alcance de los recursos de quienes investigan. Además, puede incluir los alcances tentativos que hacen estimable el trabajo, ya sea por beneficios a terceras personas derivados de la nueva sistematización de conocimiento que se podría brindar, por las innovaciones metodológicas, por la actualización de información, por el análisis de datos, por la exploración en un nuevo tema, entre otras. Por justificación se entiende sustentar, con argumentos convincentes, la realización de un estudio. En otras palabras, es señalar por qué y para qué se va a llevar a cabo dicha investigación. Para elaborar la justificación primero se tiene que conocer bien el problema, posteriormente se requiere de
Comillas, explicar por qué es importante realizar la investigación. Comillas, qué beneficios se obtendrían al resolver la problemática que se plantea. En el desarrollo de la investigación se puede dimensionar en diferentes tipos de interés, como son los siguientes. Comillas, intereses personales. Comillas, intereses institucionales. Comillas, intereses políticos. Es decir, explicar el tipo de interés que se tenga sobre el tema que se está investigando, con la finalidad de conocer esas razones que por la cual se ha interesado. Estimados alumnos, les recomiendo no olvidarse de acceder al link que se les envía tanto por WhatsApp o correo para su control de lectura de la presente semana. Esto es todo por ahora. Muy agradecido.